Finalmente parece ser que había un personaje que no estaba muy conforme con el quehacer de Madero en la presidencia y que no lo veía ya con buenos ojos, que era en este caso el embajador de los Estados Unidos. Por ahí sobra quien lo diga que precisamente el complot que culmina con la muerte de Madero es algo organizado por el embajador Wilson y por Victoriano Huerta. Eso nos ha dicho la historia oficial. Total, que va teniendo y van creciendo sus conflictos hasta que en el mes de febrero del año de 1913, escasos 14, 15 meses después de haber ascendido al poder, Madero enfrentaba un problema verdaderamente serio en la presidencia. Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656 con un tema más de historia. Ustedes saben que es básicamente de lo que hemos venido hablando y en los últimos eventos concretamente hemos hablado de la Revolución Mexicana. Y me hacía yo una pregunta y es lo que quiero desarrollar, quiero intentar no tanto responder, sino acercarme, tratar de comprender el contenido de esa pregunta y tratar de compartir con ustedes, amigas, amigos, algunas ideas que sobrevienen cuando uno intenta ponerse a reflexionar acerca de la cuestión histórica. Es evidente, y lo hemos sabido de siempre, que la llegada de Francisco y Madero al poder fue una llegada sumamente tortuosa. Ya veíamos incluso en el episodio anterior cómo había llegado a la guerra, y cómo ese pasaje de la guerra había también cobrado su cuota de sangre en la persona del propio presidente Madero. Bueno, antes de que fuera presidente. Él había iniciado su intencionalidad de participar activamente en materia política o en los procesos de selección de candidatos desde el año de 1908. Había hecho una obra, había hecho un libro, había hecho una gira en el país, había manifestado efectivamente cuál era su intencionalidad de participar activamente en política y había encontrado la manera de congraciarse la voluntad de algunos apoyos a lo largo y a lo ancho de toda la República Mexicana. Hay una cuestión que no podemos pasar por alto. No fue fácil el enrolarse en esta dinámica de una candidatura presidencial. Sin embargo, cuando Bernardo Reyes o está imposibilitado de lanzarse a la búsqueda de la presidencia, es en ese momento cuando el candidato Francisco I. Madero cuenta con el apoyo de los clubes reyistas que había en todo el territorio nacional, pero de manera muy especial en las grandes capitales. Ciudades como Guadalajara, ciudades como Monterrey, ambas ciudades que estaban tapizadas de grupos de reyistas, dieron mucho apoyo al candidato Madero y de hecho cuando contiende con mucha fuerza e incluso le alcanza para decir que hubo fraude en las elecciones. ¿Habrá habido fraude o no habrá habido fraude? Yo no sé, el criterio para hablar de fraude en aquella época era muy diferente a los criterios actuales.
Pero si efectivamente no hubo la libertad de votar, si efectivamente hubo simulación, si efectivamente no se aplicaron las normas vigentes para tales efectos, pues es evidente que entonces sí hubo algo irregular que hizo que Madero no ganara las elecciones. Una vez que pasa esto, obviamente él no ceja en su empeño de seguir insistiendo en querer ser el presidente de la República y para tal efecto empieza él otra vez a tratar de acceder a esa posición. Finalmente es apresado, es llevado a San Luis Potosí. De la cárcel de San Luis Potosí se fuga y se va a San Antonio, Texas, y entonces aparece un documento que es una invitación al levantamiento militar, donde les dice a sus seguidores que el 20 de noviembre va a haber un levantamiento en contra del gobierno de Porfirio Díaz y que eso es prácticamente una declaración en el sentido de que si no deja la presidencia antes, entonces lo van a deponer con este movimiento. Obviamente, Porfirio Díaz sentía que tenía mucha fuerza militar y sabía que tenía un ejército confiable para él y que además habría la posibilidad de someter a los alzados. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que sí, efectivamente, llegada la fecha, llega por ahí un par de días antes en ciudades como Puebla o en localidades como Cuchillo Parado en el estado de Chihuahua, hay un levantamiento y a partir de ahí empieza lo que yo suelo decir el zafarrancho de combate. Son grupos no muy numerosos, pero son grupos que no están tan organizados, pero que en lo local tienen presencia, en lo local tienen fuerza y en lo local es donde ellos empiezan a movilizarse y es donde empiezan precisamente a hacer notar que hay una fuerza beligerante que intenta descarrilar el tren del porfiriato, que intenta modificar el sistema gubernamental y que para tal efecto están proponiendo que llegue al poder un personaje como lo era en este caso don Francisco I. Madero. ¿Cómo era Francisco I. Madero percibido por la sociedad? Por supuesto, como dice alguna canción mexicana, no era monedita de oro y no simpatizaban todos con él y había personas que no lo apoyaban. Y uno de los temas que tiene mucho que ver con esta falta de apoyo por falta de algunas personas era precisamente esa tendencia o esa vinculación que tenía Madero con el espiritismo. Tendencia y vinculación que nace en su estancia en Francia, donde había estudiado y que a la gente no le gustaba que tuviera esas inclinaciones y sin embargo Madero, bueno, seguía con sus prácticas que habitualmente había tenido y eso era algo que a la gente no le interesaba. Obviamente hay una cuestión que es muy importante, más importante quizá que el espiritismo de Madero, y que era precisamente que no se veía como una persona con mucho carácter, que se veía como una persona más bien un tanto débil, como que no tenía toda la decisión para lanzarse a una aventura de esta naturaleza, pero con toda la fuerza y eso era algo que mucha gente como que le recelaba a Madero, que no tuviera esa disposición
y esa fuerza que es necesaria en los grandes movimientos para poder llegar a liderarlos. Sin embargo, bueno, él encontró la manera de ir incentivando a su equipo de trabajo y se rodeó de un equipo verdaderamente interesante y que además era un equipo que tenía liderazgo abierto en los lugares de donde eran originarios. Concretamente, aquí en el estado de Chihuahua, cuando pasa la batalla de Casas Grandes, aquella en la que él había tenido una participación, y cuando voltean a ver la frontera con el ánimo de lograr un triunfo grande, es cuando poco a poco, y a fines del mes de abril de 1911, empiezan algunas fuerzas a llegar a la zona fronteriza y se van acomodando en lo que se conoce como la ribera sur del río Bravo, en un lugar, en un sitio que ahora se conoce con el nombre de la Casa de Adobe, muy pegada a una fundidora de la American Smelting and Refinery Company, ASARCO, que hasta hace algunos años todavía eran visibles las chimeneas de esa refinería. Ahí se junta con mucha gente, empiezan a llegar sus amigos, empiezan a llegar su familia, empiezan a llegar correligionarios y personas que tenían y mucho interés en el movimiento. Llegan, por ejemplo, entre otros, Venustiano Carranza, que era el gobernador de Coahuila. Llega un comerciante chihuahuense muy importante que llegaría a ser eventualmente gobernador del estado de Chihuahua, don Abraham González, que es uno de los personajes que se encarga de reclutar a mucha gente, sobre todo en la región serrana, y entre otros de los que recluta es Pascual Orozco y Doroteo Arango, o mejor conocido como Francisco Villa. Entonces, ahí en ese lugar es donde empiezan a armarse los grandes grupos para tener el combate que vimos en el evento anterior. Un combate que obviamente no fue simple, no fue sencillo, fue muy duro, fueron 3 días de zafarrancho, fueron muchos los muertos que hubo y bueno, recordemos que una vez que termina ese evento, viene la renuncia y se acaba el porfirismo. Cualquiera pudiera haber pensado que eso era el fin de la revolución. Cualquiera pudiera haber pensado que una vez logrado el objetivo de haber depuesto al viejo líder, el camino se allanaba para que llegara unos meses después Francisco I. Madero a la presidencia de la República, y efectivamente así fue. En el mes de septiembre, en el mes de octubre de ese mismo año, 1911, llega Madero a la presidencia y es recibido con mucho júbilo en la Ciudad de México. Él conforma su gabinete y una de las cosas que empezó a hacer, y esto obviamente empezó a ganarle pues un poco de malas voluntades, fue que licenció las tropas que lo habían llevado al triunfo. Esto es, aquellos hombres que habían dado, que habían ofrendado generosamente la vida, que habían puesto en riesgo su propia seguridad en batallas como la de Ciudad Juárez, en batallas como la de Casas Grandes, en batallas como la de Cuchillo Parado, en batallas como la batalla de Puebla, en la Revolución, la muerte, el sacrificio de los hermanos Cerdán, y tantos otros que habían muerto. Resulta que licencia a sus tropas y los despacha a sus pueblos, a sus ciudades, a sus lugares de origen, porque él decide tomar la decisión
de que el ejército que lo va a proteger va a ser el ejército federal. Es curioso. El ejército al que él había vencido es el ejército que está encargado ahora de cuidarlo. Perdón, ahí a mí me parece que no hubo un cálculo real de lo que podía pasar. Y sí, efectivamente, algunos personajes quedan con cargos dentro de la milicia, entre otros Francisco Villa, entre otros Pascual Orozco, pero hay mucha tropa, ¿sí? Que se siente dolida, que se siente rechazada, que se siente que las cosas no están funcionando bien. Empieza a tener problemas, por ejemplo, con el Partido Católico Nacional. Él permite que funcione el Partido Católico Nacional y curiosamente a lo largo del mundo no ha sido fácil que los partidos políticos que tengan una definición religiosa tengan mucha cercanía con los gobiernos. Y obviamente empezó a haber una estira floja, precisamente con algunos personajes de las grandes ciudades, personajes de la iglesia, que no veían muy bien ¿cómo se llama? La actividad que estaba llevando a cabo el presidente Madero. Empieza también a tener problemas muy serios con algunas plumas, con algunos periodistas de la época. Y en esos años, el quehacer periodístico era una tarea fundamental para que se conociera lo que se estaba haciendo. No había los medios de comunicación que hay ahora, ni mucho menos había las redes sociales, y la gente se enteraba de lo que estaba pasando por los periódicos. Y resulta que empezó a tener problemas muy serios, precisamente con algunos periodistas. Entonces se peleó con los periodistas, se peleó con su ejército, el que lo llevó a la victoria, se empezó a pelear con prácticamente muchos inversionistas y para colmo de males, dos de sus grandes aliados deciden romper con él y empiezan a tener problemas bélicos directamente. Me refiero al caso de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata ve que Madero es renuente a entregar tierras a los campesinos y es cuando produce lo que se conoce con el nombre del Plan de Ayala y es el momento en el que hace exigible y hace suya la mención de que la tierra es de quien la trabaja. Por otro lado, si ya tiene problemas en el sur, también se generan problemas en el norte y Pascual Orozco rompe con él y empieza un movimiento amparado con un documento que se llama el Plan de Santa Rosa. Mandan a Francisco Villa, bueno, mandan a Victoriano Huerta, primero al norte, a pacificar o a combatir a Pascual Orozco, y uno de los personajes que acompaña a Victoriano Huerta en esta campaña del norte cuando estaba con Madero es precisamente Francisco Villa. No salen bien Francisco Villa y Victoriano Huerta, y es el momento, es el acontecimiento en el que Villa es apresado por el general Huerta y enviado al penal de Lecumberri en la Ciudad de México. No sé si Lecumberri o Tlatelolco, uno de los dos. Pero es precisamente cómo va teniendo problemas con ciertos personajes que lo habían llevado al poder y eso poco a poco va mermando la fortaleza de un personaje como Madero. Finalmente, parece ser que había un personaje que no estaba muy conforme con el quehacer de Madero en la presidencia y que no lo veía ya con buenos ojos, que era en este caso el embajador de los Estados Unidos. Por ahí
sobra quien lo diga, que precisamente el complot que culmina con la muerte de Madero es algo organizado por el embajador Wilson y por Victoriano Huerta. Eso nos ha dicho la historia oficial. Yo concretamente este evento no lo he analizado. Supongo que hay algo de verdad, y en ese caso nada más yo menciono el acontecimiento. Total, que va teniendo y van creciendo sus conflictos hasta que en el mes de febrero del año de 1913, escasos 14, 15 meses después de haber ascendido al poder, Madero enfrentaba un problema verdaderamente serio en la presidencia. Y verdaderamente serio porque ayudaron a que se fugaran dos personajes de la prisión de, no sé si de Lecumberri o de Tlatelolco, la prisión militar de Tlatelolco, que son el general Bernardo Reyes y el general Félix Díaz, sobrino precisamente del presidente, del expresidente Díaz. Bernardo Reyes es prácticamente el primero que muere en el conflicto. Sin embargo, lucha abiertamente contra el general que estaba resguardando Palacio Nacional, y el presidente Madero, cuando llega y lo ve que está herido, aunque no era de mucha gravedad, le da unos días de reposo, lo deja un poco libre, y entonces llama a Victoriano Huerta para que se encargue de la seguridad en la Ciudad de México. Y esto fue error en la jugada. ¿Por qué? Porque precisamente ese era el posicionamiento que se estaba buscando, y es a partir de ahí cuando se empiezan a endurecer las confrontaciones, y cuando tiene lugar todo aquel acontecimiento que se conoce con el nombre de la escena trágica, y que culmina precisamente con el apresamiento de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Recordemos que el vicepresidente que lo acompañaba en la fórmula original era Francisco Vázquez Gómez. Sin embargo, cuando llega al poder, ya no va Vázquez Gómez con él, que era un auténtico líder eh, los clubes reyistas, ¿sí? Sino que el vicepresidente, es otro personaje, en este caso José María Pino Suárez. Todo eso hizo que poco a poco fuera generándose un desconcierto en la gente, que fueran rechazando las actividades de Madero, y finalmente llega en esta última fase de la escena trágica, llega el secretario de Relaciones Exteriores, y él logra que Madero y que y que Pino Suárez firmen su renuncia. Lleva la renuncia se supone que debía de ir acompañada de un documento donde un salvoconducto para que pudieran salir del país, para que pudieran irse a Cuba o a los Estados Unidos, a donde les pareciera mejor, y que fueran tranquilamente, sin que hubiera acoso de parte de las fuerzas militares en contra de ellos. Curiosamente, ya una vez que se lleva la renuncia ante la Cámara de Diputados acepta la renuncia del presidente y del vicepresidente, y nombra un presidente sustituto, que en este caso por Ministerio de Ley recae en la persona del secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra. Y a partir de ahí se quedan prácticamente en un total estado de indefensión, tanto Madero como Pino Suárez, porque nunca llega el salvoconducto. Y de esa manera es como finalmente el día, me parece que el 22,
el 22 de febrero del año de 1913, son asesinados de una manera artera, de una manera vil y cobarde, estos dos personajes que habían hecho la revolución. Obviamente esto quiere decir que la revolución maderista ya había terminado, pero que había mucha gente que estaba dolida, que había mucha gente que no iba a actuar de una manera pasiva, que había mucha gente que vio la traición desde lejos, pero que sintió la traición muy cerca y que tenía la voluntad de combatir a los que perpetraron este golpe tan artero y que no iban a dejar de luchar hasta que no los hicieran pagar el precio por su acción tan cobarde. Y bueno, pues yo aquí llego para poder darle continuidad a todo este relato y poder hermanarlo con lo que sigue, que es lo que da origen al movimiento constitucionalista, que es la firma del Tratado del Plan de Guadalupe. Pero en este momento se queda el país sin un presidente que había sido electo. Es el último presidente que fue depuesto por un golpe militar en nuestro país, en México, y eso obviamente era un problema muy serio y era un estigma para esa generación. Yo, bueno, pues por hoy aquí lo dejamos. Los invito a que sigan participando con nosotros. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Estamos también en Spotify y pueden vernos, pueden escucharnos ahí en el recuadro de YouTube. Pueden sugerir, pueden comentar, pueden sugerir temas de investigación y con mucho gusto nosotros abordaremos el tema. Por ahora no me resta más que desearles que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo. Hasta la próxima.